Sálvame de las vías. Seré tu esposa. Haré lo que me pidas, dijo la joven comanche. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar tu me gusta y contarnos en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? En pleno verano, el territorio de Arizona tenía esa forma de vaciarle a uno la cabeza de ruido. Clint Kane llevaba toda la mañana cabalgando siguiendo el trazo de la nueva vía del tren. No tenía un destino concreto. Solo pensaba llegar a una pequeña tienda de intercambio, donde sabía que aún servían buen café y había un herrador que aceptaba pieles como pago. Con 42 años y más vida recorrida de la que le gustaba contar, Clint se movía como un hombre que había dejado de perseguir algo hacía tiempo. Había sido alguacil, pero colgó la placa después de un tiroteo que le arrebató a su esposa y a su hijo. Desde ese entonces se ganaba la vida con trabajos sencillos, reparar cercas, cuidar algo de ganado, evitando meterse en problemas siempre que podía. Pero los problemas no siempre tenían la cortesía de evitarlo a él. Desde una loma rocosa lo vio antes de entender lo que estaba mirando. A unos 30 metros, las vías atravesaban la pradera. Allí, sobre los rieles calentados por el sol, yacía una mujer. Descalza, con brazos y piernas atados con soga de cáñamo áspera. Tenía la cabeza girada hacia el cielo como si esperara algo. Su vestido tradicional de piel de venado comanche estaba rasgado en el cuello y deshilachado. Polvo cubría su piel y su cabello, las muñecas en carne viva por intentar liberarse. Clint apretó la mandíbula. Ya había visto esa clase de crueldad hombres, usando la soledad del lugar como escudo para hacer lo que les viniera en gana. El calor, la distancia de la ley y las malas compañías les daban un valor que no merecían. Cerca de la mujer, 3 hombres descansaban junto a una fogata. Por las botas y el corte de sus camisas, Clint supuso que eran obreros del ferrocarril, seguramente de la cuadrilla que extendía las vías hacia el oeste. Una botella de whisky pasaba de mano en mano. Sus rifles descansaban contra una pila de madera apilada como herramientas olvidadas. Uno lanzaba piedras cerca de la mujer atada, sonriendo cada vez que ella se estremecía. Clint permaneció inmóvil en la silla observando. Sintió el peso de la decisión. Si intervenía, no habría vuelta atrás. 3 hombres armados, probablemente borrachos, y una mujer en medio. Podía seguir su camino y fingir que no había visto nada. Eso sería lo sensato. Lo que haría un hombre sin interés en la pelea. Pero la parte de él que alguna vez respondió a una placa no lo dejaba marcharse. Recordó veces en que otros habían mirado hacia otro lado, y las vidas que eso había costado. Bajó de la montura dejando las riendas sueltas para que el caballo se quedara. El revólver en su cinto parecía más pesado que nunca. Apoyó la mano en la empuñadura, gastada más por estar listo que por comodidad. Avanzó cuesta abajo despacio, con pasos medidos, aprovechando la maleza dispersa como cobertura. Los hombres no lo notaron al principio. Hablaban alto con palabras arrastradas, atentos a su diversión. Cuando uno de ellos percibió movimiento, Clint ya estaba lo bastante cerca para hacerse oír. Hasta ahí, dijo con tono plano. Se giraron. Uno alargó la mano hacia su rifle. Clint alzó el Colt cañón firme, el pulgar descansando sobre el martillo. Déjalo donde está, ordenó. Los 2 sentados se quedaron quietos. El de pie se congeló a medio camino de su arma. Sus miradas iban del arma a la mano de Clint, leyendo la certeza silenciosa en su rostro. Clint no les quitó la vista mientras se acercaba a la mujer. Se arrodilló y sacó su cuchillo. La cuerda estaba reseca, las fibras endurecidas por el calor. Bastaron 3 cortes rápidos para liberar sus tobillos y muñecas. Ella rodó fuera del riel, rascándose los brazos con la grava. Clint la sostuvo del hombro para que no cayera. Sentía su cuerpo tenso, listo para huir, pero sin saber hacia dónde. Entonces llegó el sonido. Un silbato lejano, el retumbar de ruedas sobre metal. Creció rápido la vibración, subiendo desde el suelo hasta sus rodillas. Arriba, dijo en voz baja. La guió hacia la cuneta junto a las vías, manteniéndose entre ella y los hombres. Se agazaparon entre las hierbas secas justo cuando pasó el primer vagón. El aire se sacudió con la fuerza. El hierro chilló y la arenilla les golpeó el rostro. Cuando el último vagón desapareció, el silencio pesó más que el ruido.
Clint se irguió y le tendió la mano. Ella la tomó. Su agarre era pequeño pero firme a pesar de las muñecas enrojecidas. Su voz sonó baja y estable. «Sálvame de ellos. Seré tu esposa. Haré lo que quieras». No había súplica en su tono, solo la verdad desnuda de quien no tiene más opciones. Clint no respondió. La subió a la montura, se sentó detrás y guió al caballo hacia campo abierto. Los hombres gritaron algo, pero el viento se llevó las palabras. El trayecto hasta el rancho de Clint tomó más de 1 hora. El sol aún estaba alto, reflejándose en cada pedazo de tierra desnuda. Mantuvo el paso del caballo tranquilo, cuidando que la mujer no perdiera el equilibrio. Ella permaneció rígida, mano sobre el pomo de la silla, sin mirar atrás, ni una sola vez. Podía sentir la tensión en su cuerpo. Los hombros permanecían rígidos y la respiración apenas se movía corta y contenida. Pero no temblaba ni siquiera al pasar junto a un grupo disperso de mezquites donde bien podría haberse ocultado alguien. Calculó que tendría unos 24 o 25 años. Fuerte de constitución, aunque demasiado delgada por pasar hambre mucho tiempo. Las marcas en las muñecas y tobillos no eran de aquel día. Se veían viejas con manchas oscuras, señal de que ya había sido atada antes. El vestido de piel de venado estaba rasgado y aplastado como si alguien lo hubiera pisoteado. El fleco y las cuentas rotas en varios sitios. No le hizo preguntas en ese momento. Ya habría oportunidad más adelante, y presionarla ahora solo haría que se cerrara más. La duda de quién era y cómo había terminado allí ya rondaba en su mente, pero la respuesta podía esperar hasta estar en un lugar sin olor a humo de tren ni a whisky rancio. Por ahora lo urgente era sacarla de campo abierto. Cuando apareció su rancho a lo lejos, una cabaña curtida por el clima, un par de cobertizos, y un corral con 2 caballos, y una mula, la soledad del sitio resaltaba contra la llanura interminable. Así lo había escogido él años atrás. Bajó primero, y luego la ayudó a desmontar. Sus pies descalzos tocaron la tierra caliente, y ella hizo un gesto de dolor cambiando el peso de un pie al otro. Sin decir nada fue al cobertizo y volvió con unos mocasines viejos que un comerciante había dejado meses antes. Se los ofreció. Ella dudó un instante, pero terminó poniéndoselos. Dentro la cabaña olía a restos de café molido y al guiso que había preparado 2 noches atrás. Una mesa, 2 sillas, una cama contra la pared del fondo y una estufa de hierro ocupaban casi todo el espacio. Señaló la cama. «Puedes quedarte ahí». «Yo dormiré junto al fuego», dijo. Ella no discutió, aunque lo miraba como calibrando si creerle o no. Sirvió agua en un jarro de lata y se lo deslizó por la mesa. Bebió rápido al principio y luego más despacio, como si entendiera que no había prisa. El silencio entre ellos no era incómodo, pero pesaba por todo lo que no se había dicho. Él lo rompió primero. Nombre pidió. Ella vaciló. Talla respondió. Era el primer dato real que obtenía de ella y él le devolvió el suyo. Clint. No le preguntó por los hombres de las vías ni por su procedencia, aunque sabía que otros lo harían. Había escapado de un campamento de trabajo. La perseguían. Tenía familia cerca. La forma en que lo miró después de liberarla dejaba claro que no planeaba regresar a ningún lugar conocido. Puso una olla en la estufa con frijoles, un trozo de tocino salado y lo último de cebolla. Mientras se cocinaba, ella permaneció sentada al borde de la cama observándolo. Sus ojos no recorrían la habitación con curiosidad. Se mantenían fijos en él, siguiéndolo como si aún decidiera si era un hombre de fiar. Cuando la comida estuvo lista, sirvió en 2 platos de lata. Ella comió en silencio con el sonido de la cuchara raspando el metal. Solo al terminar pareció relajarse un poco, bajando los hombros. Él la vio mirar hacia la puerta un par de veces, asegurándose de que siguiera cerrada. La noche cayó rápido. Clint extendió una manta junto al fuego y le dejó la cama antes de apagar la lámpara. Habló una vez más sin mirarla. «Nadie va a entrar por esa puerta si yo no lo permito. Puedes dormir». Ella no contestó, pero cuando él se recostó, escuchó el crujido del colchón al acomodarse ella.
Permaneció despierto largo rato, atento a cualquier ruido afuera, repasando las posibilidades en su cabeza si aquellos hombres vendrían por ella, si tenía enemigos en otro sitio, si querría quedarse. Por ahora estaba ahí, y eso bastaba. Aunque sabía que la calma no sería eterna. Antes de que el primer rayo de sol cruzara la llanura, Clint ya estaba despierto. La costumbre lo hacía fácil. La mente despejada, los movimientos silenciosos. El fuego había bajado en la estufa, dejando la cabaña fresca. Echó un par de leños y puso el café al calor. A sus espaldas oyó crujir la cama. Taya se incorporaba el cabello suelto sobre los hombros, siguiéndolo con la mirada sin decir nada. «Hay agua en la jarra», señaló él hacia la mesa. Ella se levantó despacio, los mocasines sin ruido sobre el suelo, y se sirvió. Él notó cómo sujetaba la taza con ambas manos buscando el calor. Tenía trabajo que hacer, la cerca norte se había vencido con la última ventisca. Se puso el sombrero, ajustó el cinturón del revólver y la miró. «Voy a estar afuera cerca de la casa. Si llega alguien, quédate adentro. Mantén la puerta atrancada». Ella asintió breve, pero en sus ojos se leía la pregunta. ¿Volverán esos hombres? Él pensaba lo mismo, aunque no lo dijo. Allá afuera hundió el cavapostes en la tierra seca, reemplazando uno podrido tras otro. El golpe de la pala resonaba en el aire quieto. De vez en cuando miraba hacia la cabaña y la veía en la entrada, observándolo. Intuyó que estaba midiendo si confiar más en él de lo que ya lo hacía. Al llegar el mediodía, volvió a buscar agua. Dentro la cabaña tenía un ligero olor a atole hervido. Ella había encontrado la olla y preparado un poco sin pedir permiso. Él se sentó y probó unas cucharadas. «¿Sabes cocinar en esa estufa?», preguntó. Ella encogió apenas los hombros. «Mi madre. Ella me enseñó». Su voz era baja, cuidadosa, pero era la primera vez que le ofrecía algo de sí misma sin que se lo pidieran. Él lo tomó como un avance. «Te queda familia», insistió. Ella lo miró un instante y luego apartó la vista. «Nadie». Fue lo único que dijo, pero el tono plano y definitivo le dejó claro que no debía insistir. Notó cómo se movía por la habitación, memorizando dónde estaba todo el aceite de lámpara bajo la cama, la lata de café en la alacena, el rifle colgado en la pared. No solo miraba, estaba aprendiendo la distribución como quien podría necesitar defenderse. Más tarde él trajo una camisa y un pantalón que pensaba remendar. Ella lo sorprendió tomándolos sin decir nada, enhebrando la aguja y cosiendo con puntadas firmes y parejas más rápidas de lo que él jamás lograba. Cuando se los devolvió, él asintió. «Buen trabajo», comentó. No era gran cosa, pero bastó para que ella lo mirara con un leve destello de satisfacción. Al caer la tarde, Clint recordaba algo de la primera noche, cómo ella se estremeció cuando el viento golpeó la contraventana suelta. Eso le dijo que había vivido en lugares donde ciertos ruidos significaban peligro. Si el hombre de las vías sabía dónde vivía, podía aparecer de noche, quizá cuando él no estuviera listo. Decidió dormir con el rifle cerca hasta estar seguro de que ella estuviera a salvo. Esa noche cenaron juntos en la mesa. No hubo charla, solo el murmullo de la estufa y el raspado de las cucharas en los platos de lata. Cuando la luz se apagó por completo, Clint revisó 2 veces la puerta, asegurándose de que la tranca quedara firme. Ella lo notó. «¿Crees que volverán?», preguntó. «No lo sé», contestó él con franqueza. «Pero si lo hacen, se van a arrepentir». Su expresión apenas cambió, pero los hombros se relajaron un poco, lo suficiente para que él lo notara. Bajó el fuego y se tendió en la manta junto a la estufa con el rifle a mano. Ella se recostó en la cama, los ojos abiertos, mucho rato antes de dormir. Por ahora no había jinetes en la distancia, ni más sonido que el soplo suave del viento nocturno. Pero Clint sabía que la paz en esas tierras solo duraba hasta que alguien decidía arrebatártela. Pasaron 2 días tranquilos, aunque la calma en el territorio siempre traía un precio. Clint vigilaba el horizonte mañana y tarde, buscando cualquier rastro de polvo. La tarde del tercer día, mientras el sol empezaba a bajar, apareció el movimiento que esperaba: 3 jinetes viniendo del este. Incluso de lejos reconoció la postura floja y el andar tambaleante de hombres que habían estado bebiendo.
Talla estaba junto al corral lanzando manojos de heno a la mula. Clint salió al porche con el rifle listo. Dentro ordenó. Ella se quedó inmóvil un segundo siguiendo con la mirada a los jinetes y luego entró sin decir palabra. Escuchó la tranca caer en su sitio. Los caballos redujeron el paso al llegar a la cerca. No se molestaron en desmontar al principio. Solo se quedaron mirando como midiéndolo. Clint se mantuvo erguido, el rifle bajo, pero preparado. «Tienes algo que nos pertenece», dijo el que iba al frente con el rostro curtido por el sol y el alcohol. El tipo de hombre que cree que alzar la voz es lo mismo que tener razón. «No lo creo», respondió Clint, calmado, dejando que su voz cruzara el patio sin gritar. «Ella estaba con nosotros», insistió el hombre. «La queremos de vuelta, es la ley». Clint avanzó un paso lento. «Si amarras a una mujer en las vías, pierdes todo derecho a opinar». Uno de los otros rió breve y cruel. «Es india. No es tuya solo porque la soltaste». El de enfrente desmontó las botas golpeando la tierra. Llevaba un revólver en la cintura, la mano colgando cerca lo bastante para insinuar. Clint levantó apenas el cañón del rifle. «Si lo agarras, no terminas de desenfundar», dijo sin emoción. Eso bastó para que el hombre dudara. Su quijada se movió, pero la mano quedó quieta. Detrás el segundo murmuró algo sobre no buscar problemas. El tercero, alto y flaco, solo escupió al suelo y miró fijamente hacia la puerta. Adentro Talla observaba desde la ventana. Veía la postura de Clint, cómo no se encogía bajo sus miradas. Sintió un calor subirle al pecho, miedo sí, pero también una necesidad aguda de plantarse en lugar de esconderse. Sin pensarlo, quitó la tranca y salió al porche. Ese movimiento atrajo todas las miradas. Seguía vistiendo el vestido de piel ya remendado. El cabello suelto le caía sobre los hombros. Se mantuvo erguida con la voz clara en el aire quieto. «No soy tuya», dijo ella, mirando directo al jinete que iba al frente. Por un momento nadie habló. El alto frunció el labio en una mueca burlona. «Cambiarás de opinión cuando llegue la ley», dijo. La voz de Clint lo cortó en seco. «La ley está a muchas leguas de aquí. Y por ahora la estás mirando. Te digo que te largues». Los ojos del líder iban de uno a otro calculando. Finalmente volvió a montar. «Te vas a arrepentir», amenazó, aunque la fuerza en sus palabras ya se había apagado. Se dieron la vuelta cabalgando lo bastante despacio para que su advertencia quedara flotando, pero con prisa suficiente para desaparecer antes de que cayera la luz. Clint los observó hasta que el polvo los tragó, y entonces bajó el rifle. Talla seguía en el porche con las manos a los costados. La miró un momento antes de hablar. «Puede que lo intenten de nuevo, pero la próxima vez estaré listo antes de que aparezcan». Ella asintió una vez. «Yo también», respondió. No era desafío en su voz, sino una afirmación clara, y Clint supo que hablaba en serio. Esa noche, él dejó el rifle más cerca de la recámara, y ella mantuvo la tranca de la puerta incluso después de que él se recostara. Ambos sabían que el asunto no estaba cerrado, pero ahora tenían claro que lo enfrentarían juntos. A la mañana siguiente, Clint ya estaba afuera antes de que saliera el sol, revisando el suelo por si había huellas frescas. Solo encontró sus propias pisadas, pero no confiaba en ese silencio. Los problemas no siempre se anunciaban con marcas de herraduras. A veces se colaban cuando uno se convencía de que ya se habían ido. Talla salió al porche envuelta en un rebozo. Lo miró rodear el corral y se apoyó en un poste cuando él regresó. «¿Crees que volverán?», preguntó. «Podría ser», respondió Clint. «O quizá esperen una mejor oportunidad». Ella no apartó la vista. «¿Qué harás?» «Lo mismo que ayer, pero más rápido». Eso pareció bastarle por ahora. Entró, y cuando Clint la siguió, el aroma de algo cocinándose lo sorprendió. Habíale encontrado la harina y la manteca, y estaba haciendo tortillas sobre la plancha de la estufa. Se dio cuenta de que era la primera vez que olía pan en la cabaña desde que murió su esposa. Ella deslizó una pieza en un plato de lata y la colocó frente a él sin decir nada. Comieron en silencio, pero Clint ya pensaba en lo que vendría. Si esos hombres volvían con más jinetes, la cabaña no sería suficiente defensa. Decidió hacer ajustes pequeños, nada evidente,
Pero que les dieran ventaja, reparó la contraventana para que no sonara con el viento, puso un barril de agua cerca de la puerta y despejó la vista hacia el este por si necesitaba disparar desde el porche. Esta vez, Talla no solo observó. Lo siguió al cobertizo separando clavos, pasándole el martillo sin que él se lo pidiera, incluso bajando una soga de las vigas cuando la necesitó. Sus movimientos eran intencionales, como si estuviera aprendiendo más que la ubicación de las cosas. Estaba aprendiendo a vivir allí. Para el mediodía trabajaban codo a codo reparando un tramo de la cerca del corral. Clinton se sorprendió observando cómo manejaba las herramientas, la rapidez en sus manos y la forma en que comprobaba la firmeza del poste después de cada golpe. No era alguien acostumbrada a estar ociosa. Al descansar, él le hizo la pregunta que tenía desde el día de las vías. ¿Por qué estabas con ello? Él y ella mantuvo la mirada en la cerca. Me sacaron del campamento donde estaba. Dijeron que me cambiarían por provisiones en otro pueblo. Al principio les creí. No debía hacerlo. ¿Campamento?, preguntó él suave. Gente de mi madre. Ahora mi única familia, lo poco que queda. Íbamos al norte, pero me dejaron. No explicó el motivo y él no insistió. El tono dejaba claro que ya había dicho más de lo que quería. Cuando el sol bajaba, ambos miraban seguido al horizonte medio esperando jinetes. Nadie llegó, pero la inquietud seguía allí. Esa noche, mientras Clint afilaba el cuchillo en la mesa, Talla cosía a la luz de la lámpara, remendando otra parte de su vestido. El cuarto estaba en silencio salvo por el roce del acero en la piedra y el suave deslizar del hilo. Cuando terminó, dobló la prenda con cuidado y la dejó a un lado. «Si sigues arreglando ese vestido», dijo, «Clint, te vas a quedar sin tela». Ella dejó escapar una pequeña sonrisa. «Lo haré rendir. Es lo único que tengo». Él lo pensó un momento, luego tomó una manta de lana de la repisa y la puso sobre la mesa. «Esto servirá hasta que tengamos más». Ella la tocó probando el peso en sus manos. Esa noche durmieron con el mismo acuerdo tácito de antes, él junto al fuego con el rifle a mano, ella detrás de la tranca en la recámara. Pero la diferencia era clara, ya no se escondía de la pelea. Estaba dispuesta a enfrentarla con él si llegaba. A la mañana siguiente, el viento había cambiado trayendo olor a lluvia desde lejos. Clint ajustaba la cincha de la silla cuando vio a Talla parada junto a la esquina de la cabaña, mirando la llanura abierta. No solo observaba, estudiaba la distancia como quien espera movimiento. «¿Ves algo?», preguntó él. Ella negó con la cabeza, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte. «No. Solo no me gusta no saber dónde están». Clint lo entendió. La incertidumbre desgasta más que el combate mismo. «Hoy vamos a ir al pueblo», dijo él. «Necesitamos harina, municiones, tal vez algo de tela para ti. Y quiero que la gente te vea conmigo. Así será más difícil que alguien diga que perteneces a otro si medio pueblo te ve aquí», añadió. Talla dudó un momento antes de asentir despacio. Clint sabía que pensaba en lo que significaba presentarse en un pueblo, mostrarse ante desconocidos, algunos quizá relacionados con los hombres de las vías. Partieron a media mañana. El camino estaba duro por semanas sin lluvia, y el sonido de los cascos viajaba claro en el aire quieto. Al acercarse al grupo de edificios que hacía de pueblo, Clint sintió como ella enderezaba la espalda en la silla, la vista fija al frente. En la tienda general, Clint amarró los caballos y la ayudó a bajar. Adentro el aire estaba más fresco, impregnado con el olor de aceite para madera y mercancías secas. El tendero, un hombre delgado y encorvado, levantó la vista del mostrador. Sus ojos se quedaron en Talla un instante más de lo debido. «Buenos días, Kane», saludó. «Tiempo sin verte». «He estado ocupado», respondió Clint, dejando una lista sobre el mostrador. «Necesito harina, café, municiones de plomo y unos metros de tela». El hombre reunió los pedidos, pero Clint lo vio mirar de nuevo a Talla, esta vez con una mezcla de curiosidad y recelo. Ella no bajó la vista. Al contrario, lo sostuvo con calma hasta que él se ocupó de pesar la harina. Al salir, Clint cargó el costal y la caja dejándola caminar delante. Observó cómo se movía por la calle sin prisa, pero sin timidez. Algunas personas voltearon, pero nadie dijo nada. Para él eso ya era una pequeña victoria. De regreso al rancho, Talla lo ayudó a descargar.
Puso la tela a un lado sin comentario, aunque él notó cómo pasaba los dedos sobre ella antes de doblarla con cuidado. Durante la cena, Clint preguntó lo que llevaba tiempo guardado, desde que ella mencionó a la gente de su madre. «Cuando te dejaron, fue por culpa de esos hombres». Ella miró al fuego un largo momento. «En parte, no querían pelear, sabían que no podían ganar, y algunos ya no me querían allí. Mi padre no era comanche. Decían que traía problemas». Clint sintió un nudo en el pecho. Sabía lo que era ser rechazado por los tuyos. «Esos problemas son míos», ahora dijo en voz baja. «Si vuelven me responderán a mí». Ella levantó la mirada, y por primera vez desde que la conocía vio en sus ojos algo más que gratitud. Una confianza que no se puede forzar. Esa noche, cuando el viento golpeó el borde suelto del cobertizo, Clint salió a revisarlo. Al regresar encontró su rifle sobre la mesa al alcance. Ninguno comentó nada, pero ambos sabían el motivo. La mañana siguiente amaneció con luz fría y un viento cortante. Clint pensaba reparar el molino antes de que empeorara. La cola se trababa con las ráfagas y hacía girar mal las aspas. No era un trabajo que pudiera dejar, pues el agua dependía de ello. Taya revisaba la nueva tela en la mesa cuando él entró por la llave inglesa. «¿Necesitas ayuda?», preguntó. «No para esto», dijo él. «El viento está fuerte allá arriba. Seré rápido». Ella no discutió, pero lo siguió con la mirada mientras salía. El molino estaba en el extremo del terreno, la escalera alisada por años de uso. Clint revisó los pernos y comenzó a subir. La estructura metálica se mecía con cada ráfaga. Cada peldaño estaba más frío que el anterior. A 3 escalones de la cima, la llave se le resbaló del guante chocando contra los soportes antes de caer al suelo. Maldijo entre dientes y se inclinó por la de repuesto en su cinturón. Ese cambio de peso bastó. La madera vieja bajo su bota crujió y cedió. Cayó los últimos 2,5 metros golpeando de lleno su costado izquierdo. El aire se le escapó del pecho y un dolor agudo le atravesó el hombro. Quedó inmóvil un instante. Taya ya corría hacia él, el ruedo del vestido enredándose en el pasto seco. Se arrodilló a su lado. «Puedes moverte». No mucho, dijo apretando los dientes. Ella lo ayudó a incorporarse con manos firmes pero cuidadosas. Al intentar ponerse de pie, el hombro le gritó de dolor y las rodillas cedieron. Ella lo llevó casi arrastrando hasta la cabaña. Dentro apartó de un manotazo lo que había en la mesa y lo sentó. Dislocado, diagnosticó tras mirarlo rápido. «Hay que ponerlo en su sitio». Clint alzó una ceja. «Ya lo has hecho antes». «2 veces». «Mi tío». «¿Confías en mí?» Él dudó solo un segundo. «Hazlo». Ella lo sentó de lado, apoyó su brazo contra su cadera, y con un solo movimiento firme, empujó y giró. La articulación volvió a encajar con un chasquido sordo que le revolvió el estómago. Clint soltó un resuello, pero el dolor cedió casi al instante. Hoy ChatGPT. Ella le improvisó un cabestrillo con una tira de la tela nueva. «No levantes nada por un buen tiempo», advirtió con voz firme. El resto del día se hizo cargo de las tareas sin titubear. Dio de comer a los animales, acarreó agua y hasta entró la leña. A Clint le incomodaba quedarse de brazos cruzados, pero observó cómo ella realizaba cada labor con determinación, como si siempre hubiera vivido allí. Al caer la tarde no pudo ignorar la pregunta que le rondaba desde la caída. «¿Por qué corriste hacia mí allá afuera? Pudiste ir a pedir ayuda». Ella encogió apenas los hombros. «Porque tú eres el único aquí. Si algo te pasa, me quedo sola otra vez». Sus palabras fueron sencillas, sin adornos, pero cargaban un peso que él comprendió. Para ambos el otro se había convertido en la única línea entre seguir vivos o quedarse atrás. Esa noche Clint mantuvo el rifle a mano como siempre, pero por primera vez desde su llegada no oyó el sonido de la tranca en la puerta de ella. Esta quedó sin cerrar, y la cabaña se sintió más pequeña, más cálida, aun con el viento golpeando las paredes. La mañana después de la caída, amaneció con un cielo bajo y pesado amenazando lluvia que nunca llegó.
El hombro le dolía con cada movimiento, pero decidió que no podían esperar más para formalizar las cosas en el pueblo. Los chismes en la cerca acabarían llegando a oídos equivocados. Y si esos hombres regresaban con alguna excusa, no quería que nadie dudara de la posición de Taya. Ella no preguntó por qué cuando él le pidió ensillar ambos caballos, aunque entrecerró los ojos pensativa. Él vio que entendía que no era un simple viaje por provisiones. Cabalgaban despacio. Clint mantenía el brazo lesionado inmóvil, sujetando las riendas con la otra mano. Taya iba un poco adelante escudriñando el horizonte, como si esperara que el peligro brotara de entre los pastos. Cuanto más se acercaban al pueblo, más erguida se sentaba ella. La oficina del condado era un edificio bajo de madera al fondo de la calle principal. Dentro, el ayudante del sheriff, un hombre corpulento de cabello ralo, levantó la vista de un libro cuando entraron. Un destello de reconocimiento pasó por sus ojos, y Clint supo que sin decirlo, había decidido no meterse en aquel asunto. «Venimos por una licencia de matrimonio», dijo Clint sin rodeos. El ayudante ni parpadeó. «Nombres». Taya dio el suyo con claridad, deletreándolo para evitar errores. Clint dijo el suyo. El hombre llenó el documento. El rasguño de la pluma fue el único sonido. ¿Seguros de esto?, preguntó sin alzar la mirada. Sí, contestó Clint. Y quiero que quede asentado que ambos vinimos, nos paramos aquí y estuvimos de acuerdo. El ayudante asintió, arrancó la hoja y tomó una cajita con anillos de latón del mostrador. Clint eligió uno sencillo, pagó al contado y se volvió hacia Taya. Ella sostenía el anillo de mezquite que había estado tallando por las noches, el mismo que él había visto tomar forma bajo la luz de la lámpara. Él deslizó el de latón en su dedo, y ella colocó el de mezquite en el suyo. Sin discursos ni testigos. Solo una mirada entre ambos que decía lo que no habían puesto en palabras. Al salir de nuevo a la calle, el aire frío les mordió el rostro, pero no apuraron el paso. Cruzaron frente a la tienda, pasaron la cantina, y aunque algunas miradas se volvieron hacia ellos, nadie dijo nada. Eso bastaba. El camino de regreso se sintió distinto. El silencio ya no era de cautela. Estaba asentado como si ambos hubieran puesto su peso en el mismo lado de la balanza, y éste quedara firme. De vuelta en la cabaña, Clint llevó los caballos al corral mientras Taya encendía la estufa. Al entrar, el aroma a café llenaba el cuarto. Ella puso 2 tazas sobre la mesa y se sentó frente a él recostándose apenas en la silla. «Ahora es más difícil que me quiten», dijo. «Más difícil, sí», asintió Clint. «No imposible, pero más difícil de empezar». Bebieron en silencio del tipo en que se sabe que hay más por decir, pero no urge decirlo. Esa noche Clint dejó el rifle recargado contra la pared no a un brazo de distancia, y Taya no cerró la puerta de su cuarto. El aire de la cabaña era otro, aún tranquilo pero sin el peso de la incertidumbre. No era el fin del problema, lo sabía Clint, pero por primera vez desde el día en las vías, sintió que pisaban el mismo suelo de verdad. La primavera llegó despacio con mañanas cada vez más templadas. La tierra se fue ablandando y brotes nuevos asomaban en la tierra dura junto al muro sur de la cabaña. Clint seguía revisando la cerca más por costumbre que por preocupación. Semanas habían pasado sin rastro de los 3 hombres. Si habían decidido que la pelea no valía la pena o encontraron líos en otro lado, no le importaba. Lo importante era que se habían ido. Taya empezó a plantar frijoles y una hilera de verduras en el terreno que él había preparado. Trabajaba temprano, el dobladillo del vestido rozando la tierra, los mocasines dejando huellas ligeras en los surcos. Clint la miraba desde el porche con el café enfriándose en la mano. Ella se movía con la misma calma y precisión con la que remendaba una costura o preparaba la comida. Segura, constante, sin desperdiciar esfuerzo. Dentro los cambios eran pequeños pero evidentes, un segundo barril de agua junto a la puerta, los estantes organizados a su manera, y el rifle todavía cerca de la mesa, pero ya no como una sombra constante. El lugar ya se sentía habitado, no solo ocupado. Una tarde, mientras reparaban juntos la puerta del corral, Clint por fin dijo lo que llevaba guardando desde el día en la oficina del condado. «Pudiste haberte ido», comentó sin levantar la vista de la bisagra que ajustaba. «No quise», respondió ella simple.
Él asintió probando el giro de la puerta. No por el papel, sino porque querías quedarte. Así es, contestó. Clint levantó la mirada para encontrar la de ella. En sus ojos ya no había duda ni ese filo de cautela que medía cada paso que él pudiera dar. Era la misma mirada firme que tuvo aquel día en que salió al porche para enfrentar a esos hombres. Solo que ahora más cálida. Esa noche después de cenar, Clint pronunció las palabras que ella le había enseñado. Una para agua, otra para fuego, otra para pan, otra para cielo. Y luego añadió la última que ella le había dado apenas el día anterior hogar. Ella sonrió y fue de esas sonrisas que permanecen en los ojos mucho después de irse de la boca. Cuando se prepararon para dormir, ella no fue a la habitación aparte. Se quedó junto al fuego con él, ambos sentados en la luz tenue hablando poco. Afuera el viento recorría la hierba en una ola lenta. A la mañana siguiente, ensillaron los caballos juntos. No porque tuvieran que ir a algún lugar urgente, sino porque el trabajo era más ligero entre dos. Clint habló de poner otro bebedero, quizá construir un ahumador antes del invierno. Taya asintió ya pensando en lo que podrían sembrar si limpiaban más terreno. Para el mediodía la cerca estaba revisada, el ganado con agua, y la puerta de la cabaña quedaba abierta para que entrara el aire templado. Por primera vez en mucho tiempo, no sentían que estaban esperando el próximo golpe. Tenían lo que necesitaban y lo que habían elegido, y en esas tierras eso era más de lo que la mayoría conseguía. Los problemas quedaban atrás. El suelo era firme bajo sus pies, y la vida por delante era solo suya para conservarla.